Abra su Biblia, venga conmigo al libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al versículo 7. Vamos a continuar sobre la formación del carácter cristiano. Nosotros estamos enseñando esto hace unos meses y creo que nos faltarían todavía unas semanas más para lograr la meta de por lo menos la enseñanza, porque en este caminar nos falta mucho que aprender. Si usted tiene una Biblia, ábrala, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Dice la palabra de Dios, si me ayudan arriba, para los que no tienen Biblia, los que tienen Biblia, ábranla. No importa si es una Biblia electrónica, la pueden abrir con toda confianza. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. El versículo 6, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Ahí nos quedamos, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Empezamos estas enseñanzas hace unos meses atrás y Dios ha insistido en darnos como por etapas o por dosis esta enseñanza, dosis por dosis, hasta que podamos ir asimilando qué Dios quiere. ¿Y sabe qué es lo que Dios quiere? Al final de toda esta enseñanza, formarnos. La formación es un proceso continuo en Dios. Todos nosotros, los que estamos ya en un nivel quizás de varios años estudiando la Biblia y orando y caminando con Dios, estamos en formación también. Todos estamos en formación. Esto es como la guardia, que cuando no está en guerra se está entrenando, preparándose para la guerra. Y el Señor nos ha venido instruyendo en estas categorías, como etapas, como si fueran niveles donde Él quiere que seamos entendidos. Amén. Porque si somos entendidos, entonces podemos servirle como Él es digno de ser servido. Si somos formados, podemos representar su nombre como Él es digno de ser representado. Amén. No es solamente tener el muchacho, hay que formar el muchacho también, hay que instruirlo. Entonces, empezamos hace unos meses atrás hablando de que todo empieza por la fe, sanos por fe, salvos por fe, libres por fe, todo es por fe. Todo es por fe. En este pacto todo es por fe. Este es un pacto de fe. Sin fe. Y la fe no es visible en la cara, es una dádiva de Dios que Dios mismo da. Hay tres niveles de fe. Hay una fe que se llama la fe salvadora, es la fe que Dios revela al Salvador. Está la fe santificadora, que es la fe la que nos lleva a creer la palabra para limpiar nuestras asperezas, nuestros pecados, nuestras debilidades, todas las cosas que todavía no están como Dios quiere, como que nos lijan. ¿Cuántos saben lo que es una lija? Y Dios va perfeccionándonos. Y también la fe que opera milagros. Además es un fruto también del Espíritu Santo, la fe. Entonces empieza por la fe, después dice, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Ahí nos paramos un buen rato, el dominio propio paciencia, ahí también duramos un buen rato. Ahora Dios nos está hablando de la piedad, que le añadamos a nuestra paciencia piedad. Y esa palabra como que uno nada más la conoce en una vertiente, piedad, cuando se habla de Dios hacia nosotros. En el Salmo 51 David dice, ten piedad de mí, Señor, conforme a tus múltiples misericordias. Ten piedad. O sea, no me des lo que yo merezco, sino bájame un poquito y ten misericordia de mí. ¿Aló? Eso como cuando usted pide que le bajen el precio, bájame un poquito el precio, ten piedad de mí, apiádate de mí, mírame conforme a tus misericordias. Así dice David. Pero ¿cómo nosotros aplicamos la piedad? Para poder aplicar la piedad yo tengo que entender lo que es piedad primero. Si yo no lo entiendo, yo no voy a ser un cristiano piadoso. Si usted está aquí hoy, el miércoles hablé de esto a la iglesia en televisión y radio, es porque hubo un piadoso que abrió el corazón a Dios. Y por ese piadoso empezó Dios a alcanzar el ministerio, el mundo gentil. Un hombre que no era judío de nacimiento, pero que no conocía a Dios por revelación, porque tenía temor de Dios.
y hacía buenas obras. Abra su Biblia, Hechos capítulo 10, solamente como para darle una introducción, porque vamos a tratar de explicar lo que significa la piedad desde el punto de vista de Dios para con nosotros. Hechos capítulo 10, versículo 1 al 4. Si usted tiene su Biblia, por favor, úsela, porque para eso la tiene. No la trajo a la iglesia de lujo. Versículos del 1 y 2. Vamos a leer Hechos 10, 1 y 2. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Era un soldado de alto rango. Dice que era como piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Con este hombre es que Dios abre la puerta a nosotros los que no somos judíos, con Cornelio, a través de Pedro. O sea que fíjese, para poder Dios alcanzarnos a nosotros, tuvo Dios que buscar un hombre que tuviera este ingrediente para poder empezar. Y este hombre, cuando Dios lo miró y lo escogió, envió Dios a Pedro, y Pedro era un judío de estos judíos rajatabla. Y Pedro sabía que en la ley de Moisés, en la ley de las tradiciones de los judíos, los que no eran judíos eran para ellos personas desechables, detestables, eran personas que ellos rechazaban, incluso le llamaban perros, ya ustedes saben. Y Dios manda a Pedro a este lugar, a la casa de Cornelio. Y cuando Pedro entra a la casa de Cornelio, la sorpresa de Pedro era que Cornelio no estaba solo. Cornelio invitó a su familia y a todos sus amigos también, para que oyeran la palabra de Dios. Y cuando Pedro entró en escena, que se encuentra este grupo de gente, dice Pedro: ahora yo entiendo la visión del manto aquel que descendía del cielo, donde habían todo tipo de cuadrúpedos y de reptiles. Y el Señor le dijo a Pedro: Pedro, mata y come. Y Pedro dijo: no, yo no como cosa inmunda. Y Dios vuelve y le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro vuelve y dice: no, yo no como cosa inmunda. Hasta que la tercera vez Dios le dice: Pedro, ¿cómo tú llamas inmundo a lo que yo ya limpié? A veces nosotros juzgamos a personas que ya Dios le perdonó sus pecados, y nosotros somos sus jueces. Y ya el juez de gloria los liberó por la sangre de Cristo. Es muy humano eso. Buscar los defectos del otro y juzgar y hasta condenar cuando ya Dios lo perdonó. Tenga cuidado, hermano, con eso, porque con la vara que usted mide, lo medirán a usted también. Así que cuando usted señala a alguien, recuérdese que hay 3 dedos que lo señalan a usted. Y aquí Pedro encontró un escenario donde Pedro se encontró extraño, pero entendió después que Dios no hace acepción de personas, sino que se agrada de todo aquel que le busca y le teme. Pero este hombre tenía el ingrediente. ¿Cuál era el ingrediente? Diga conmigo: era piadoso. Y al ser piadoso, se movía en una dimensión que a Dios le agrada. Nosotros podríamos tener mucho conocimiento, podríamos tener quizás mucha paciencia y quizás hasta dominio propio. Pero amados, si no tenemos piedad, nosotros vamos a vivir solos. Porque el que no tiene piedad vive mirando siempre a alguien para darle el ramazo, para darle el tablazo, para darle el palo. No mira que tú eres un resultado de la piedad que Dios ha tenido contigo. ¿Por qué estás aquí? Porque Dios ha tenido piedad contigo. Y de la piedad que tú has recibido, de esa piedad tú debes darle a otros también. Tal es la piedad que tú has recibido, que tú no debieras callarte de compartir sus bondades, porque tú has recibido piedad de parte de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos equivocamos a cada rato? ¿Cuántos metemos la pata a cada rato? ¿Cuántos pecamos contra Dios a cada rato? Y Dios sigue teniendo piedad de nosotros, porque Él es fiel y Él no se niega a sí mismo. Entonces, de los recibidos debiéramos nosotros dar también. Amén. Pero hasta que no entendamos la piedad que hemos recibido, es difícil que seamos piadosos nosotros también. Por eso hoy vamos a empezar a tratar de enseñarle un poco de lo que dice la Biblia de la piedad. La piedad es un misterio, y lo dice la Biblia, y lo vamos a buscar hoy en la Biblia para estudiarlo, y posiblemente no nos dé hoy el tiempo, pero lo vamos a empezar.
Si usted quiere o puede, vaya conmigo a Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, del versículo 14 al 16. Si usted es nuevo en la fe, Timoteo es Nuevo Testamento, capítulo 3, del 14 al 16, dice Pablo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora viene el 17, y dice Pablo, se ponen más pequeñas las letras, bastante pequeñas, dice en el 17, indiscutiblemente grande es, ¿el qué? El misterio de la piedad. O sea que la piedad es un misterio. Diga conmigo, la piedad es un misterio. Ahora, primero vamos a preguntarnos, ¿qué es un misterio? Dice que un misterio es algo que no se revela a la razón. Un misterio es algo que no se entiende usando el razonamiento humano. Es algo que se revela usando el discernimiento. Y el discernimiento es un don de Dios que necesitamos todos los cristianos para poder separar lo que es justo de lo que es injusto, lo que es bueno de lo que es malo, lo que es puro de lo que es impuro, lo que es santo de lo que es profano. Necesitamos discernimiento. Entonces, Pablo dice a Timoteo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Oiga, grande es este misterio. ¿Por qué es tan grande este misterio? Porque usted ni yo merecíamos que Cristo muriera por nosotros. Nadie puede decir que era tan bueno que merecía que Jesús fuera a la cruz del Calvario. Nadie podría decir que Él se merecía que Jesús muriera y resucitara para heredar el cielo. No, nadie puede decir yo merezco tal o cual cosa de Dios. Al contrario, no merecíamos nada. Por eso que es un misterio que Dios, siendo perfecto, santo y puro, nos haya mirado a nosotros que somos débiles, imperfectos y pecadores. Es un misterio que Dios haya escogido lo vil y lo menospreciado del mundo, dice la Biblia, para avergonzar a los fuertes. Eso es un misterio. Es un misterio que Dios no haya tomado en cuenta nuestras cabezonadas, sino que nos mirara conforme a sus múltiples misericordias. Es un misterio, yo no lo entiendo. Pablo dice que el amor de Dios excede todo conocimiento, lo dice. El amor de Dios no se puede meter en un razonamiento porque no hay manera de entenderlo. Por eso conviene solamente creerlo. Y este es un misterio. ¿Por qué? Porque este misterio, cuando usted lo cree y recibe la piedad de Dios activa en usted un cambio de manera de ver a Dios y de ver a los demás también. Cuando usted recibe la revelación de que Dios le amó, usted puede mirar a los otros tal necesitados de Dios como usted también. El mundo afuera no conoce a Dios, la iglesia sí lo conoce. Entonces la iglesia es la que debe mostrar piedad al mundo. En vez de la iglesia ser jueza del mundo, la iglesia debe ser la que muestre misericordia con el mundo, piedad con el mundo. Si entiendo que he recibido este misterio, yo debo compartir este misterio con los demás. Porque muchos de nosotros, cuando el que no corría, volaba, y el que no mordía, aruñaba. Y Dios tuvo piedad de nosotros. No sé yo ese amén, pero crea que Dios ha tenido misericordia de usted, y ha tenido piedad, y ha tenido paciencia con usted.
y sigue teniendo paciencia con usted. Por lo tanto, todavía lo que usted ve afuera que no está conforme o de acuerdo a Dios, tenga usted paciencia y crea que Dios es poderoso para hacerlo también. Él es poderoso para levantar a los que están caídos. Él es poderoso para enderezar a los que están torcidos. Él es poderoso para dar vista a los ciegos. Él es poderoso para liberar a los que están atados también. Es poderoso para restaurar lo que estaba destruido. Él es poderoso para hacerlo. ¿Sabe usted por qué? Porque lo hizo con usted. Y si lo hizo con usted, lo puede hacer con otros también. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Que usted crea que Dios lo puede hacer también. Que usted crea que Dios puede hacerlo con otros como lo ha hecho con usted. Entonces, de la piedad recibida, usted puede dar. Y Pablo no se limitó solamente a decir que era indiscutiblemente grande, sino que lo explicó. Y esto es parte de lo que vamos a tratar de hacer. Dice en el versículo 14, Dios fue manifestado en carne. De verdad que aquí empieza el misterio. Dios, que es espíritu, tomó forma de hombre y condición de hombre y se dejó ver de los hombres en la faz de Jesucristo. Abra su Biblia. Primera de Juan 4:2. Espero que arriba me ayuden porque lo voy a necesitar mucho. Primera de Juan 4:2 habla Primera de Juan capítulo 4 versículo 2 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Oiga esto. Los espíritus engañadores, el espíritu de error, no discierne que Jesús vino en carne. No entiende eso. El diablo no entiende eso. Por eso el diablo, el Señor lo reprenda, cuando Jesús muere en la cruz, pensó que había triunfado. Pensó que había ganado. Pensó que ahí terminaba la historia. Sin embargo, ahí empezaba la historia para la humanidad perdida, porque en la resurrección está la victoria del mundo. Si Jesús no hubiese pagado por nuestros pecados y resucitado, nuestra fe fuera vana. Pero Jesús pagó por tus pecados, al Padre la deuda, y venció al diablo para que tú seas salvo y yo también. Entonces, Él vino en un cuerpo de hombre, tal igual como tú, igual que yo, se hizo carne. Por eso dice Juan capítulo 1, y usted lo ha leído: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice, y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. O sea, todo aquel que cree que Jesucristo vino en carne, cree que Jesucristo es Dios y que se hizo Dios para ser visto de los hombres. Y también en la parte opuesta, si alguien no cree que Jesucristo vino en carne, como muchos engañadores pueden introducir esa enseñanza, es porque es un espíritu de error. Y lo dice también segunda de Juan capítulo 1 versículo 7. Si se va a segunda de Juan, que está en mismito después de primera de Juan, está segunda de Juan, en el capítulo 1 versículo 7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. O sea, quienes quieren menospreciar la verdad hipostática de que Jesús era 100% Dios y 100% hombre, es porque es el espíritu del engañador. Para quitarle cualidad de que Jesús vino hecho hombre para padecer por los hombres. Se tuvo que encarnar porque iba a morir por hombres hechos de carne. Se hizo hombre porque iba a morir por los hombres. Entonces, fíjese si el misterio es grande, que Dios, queriendo salvar la humanidad, para poderlo hacer tuvo que encarnarse. Para poderlo hacer tuvo que tomar forma de hombre. Entonces es un misterio que Dios,
quiera tomar o quiso tomar forma de hombre porque quiso salvar al hombre. ¿Quién puede explicar eso? No hay manera de explicarlo, solamente creerlo. Y creer que lo hizo por amor a nosotros. Y creer que lo hizo voluntariamente también. Jesús le dijo al Padre: prepárame cuerpo y yo iré por ellos y pagaré por ellos. La deuda que ellos no pueden pagar, yo pagaré por ellos. Y seré su garante en el cielo. Y todo lo que ellos no puedan, yo lo pagaré. Y Él pagó por nosotros. Oh, gloria a Dios. Él pagó por nosotros. Tenemos el gran gozo de saber que tenemos un sumo sacerdote en los cielos, quien llevó nuestra deuda y quien tiene poder para seguir perdonando nuestros pecados y limpiándonos de toda maldad. Abra su Biblia en el libro de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 del 5 al 11. Estamos explicando el primer punto. Diga Dios fue manifestado en carne. ¿Por qué? Porque tú y yo somos de carne. Y Él vino a morir por hombres hechos de carne. Él no vino a morir por los cuadrúpedos o animales reptiles. Él vino a morir por la humanidad perdida. Por eso es el misterio de que el santo se hizo pecador para rescatar a los pecadores. El santo se hizo pecado para darnos su justicia. Es un misterio completamente inentendible a la razón. No se entiende a la razón. Por eso, cuando Pablo predicó a los griegos no entendieron esto. No entendieron, eso es una locura. ¿Cómo es posible? Bueno, es que ellos estaban razonando. Si usted los razona, dice, bueno, es verdad, eso no se entiende. Pero como es un misterio, se revela. ¿Y qué se revela en el misterio de la piedad? ¿Sabe lo que se revela? Cuán grande es el amor de Dios por nosotros. Que no limitó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Filipenses capítulo 2, ¿llegó conmigo, iglesia? Ok, vamos a leerlo, le digo, dije del 5 al 11, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, del 5 al 11. Si está, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo, se quitó sus méritos eternos desde el punto de vista de la deidad perfecta, porque Jesús tomó un cuerpo de carne, débil, se cansó, hambre, le dio hambre, sueño, le dio sueño, sed, le dio sed, como hombre, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, versículo 8, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios el Padre también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y en el 11, y toda lengua confiese. Dígalo, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Se hizo hombre, se encarnó, se presentó delante de los hombres. Aún después de la resurrección, volvió a sus discípulos y le mostró su cuerpo. Y aún a discípulos que estaban en el mar de Genesaret, de Galilea, pescando, se asombraron cuando vieron esta imagen y pensaron que era un fantasma, o pensaron que era como un ángel que veían. Y Jesús les dijo: no, soy yo. Y preguntó: ¿tienen algo de comer? Y le dieron un pedazo de pan y un pescado, y se lo comió, diciéndole: yo tengo un cuerpo igual que ustedes, la diferencia ahora es que mi cuerpo está completamente glorificado.
No tengo relación más ya con el pecado. El pecado fue vencido en mi cuerpo de carne para que ustedes puedan vencer por mi ofrenda en la cruz del Calvario. No por tus fuerzas, sino por su fuerza. No por tu capacidad, sino por su capacidad. No por tu santidad, sino por su santidad. Él nos presentará delante del Padre como justos y aprobados, aunque verdaderamente solamente Él es justo y aprobado. Pero por la fe en Él tenemos aprobación del Padre. Porque todo aquel que en Él confíe no será avergonzado. Todo aquel que en Él crea no será echado fuera, sino que todo aquel que en Él crea pasará de muerte a vida y vivirá eternamente para con Dios. Por eso es un misterio que a la razón le choca, porque la razón siempre piensa, hay que hacer algo, sí, ¿qué hay que hacer? Creer en Él. Pero ese creer no es el creer común, como creen los demonios o como creen las gallinas. Es el creer que dice, me aferro a esta verdad y no la suelto, porque encontré la verdad en Cristo y no la suelto. Y esa verdad es la que revela la vida eterna. Ahora tengo la verdad dentro de mí. Aunque yo soy imperfecto, la verdad perfecta vive dentro de mí. Por eso Dios quiere madurar mi carácter para que yo pueda llevar su representación al mundo. Amén. Para que pueda vivir su vida delante de los hombres y de tal manera pueda hablar aún sin palabras. ¿Sabe usted que usted puede hablar con su testimonio? Que usted puede hablar con su servicio, que usted puede hablar con su ejemplo. Entonces, para eso necesitamos entender lo que es piedad. Porque ya que entiendo lo que es piedad, ahora yo no puedo ser el viejito cascarrabia del barrio, ni la viejita cascarrabia del vecindario. Ahora yo tengo que ser el hombre piadoso, porque el piadoso me dio de su piedad. ¿Estamos hablándole en español a alguien? Y si me ha aprovechado la piedad, se me debe notar. ¿Está hablándole en español? O sea, si yo entendí lo que Dios hizo por mí, yo debo ser piadoso con los demás también. Porque lo que Dios hizo por mí no lo pudo hacer nadie. Y Él lo hizo. Y si lo hizo por mí, significa que lo puede hacer por tu prójimo también. Que está desviado, que está perdido, que está extraviado, que está confundido, que vive comiendo santo, que vive viviendo esto, que vive haciendo lo otro, que vive haciendo diablura. Pero así vivíamos tú y yo también. Y Dios tuvo misericordia de nosotros y su gracia nos alcanzó. Y hoy podemos decir, Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amén. ¿Qué voy a hacer cuando salga de aquí? Bueno, llevarme este mensaje y voy a mirar al mundo diferente. Porque ahora ya no vivo yo. ¿Qué dice la Biblia? Ahora vive Cristo en mí. ¿Usted cree que todo el mundo se atreve, hermano? Miren, mirando a sus verdugos, haciéndole la vida de cuadrito en la cruz, injuriándole, latigándole, dándole latigazos, y él diciendo, Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. ¿Tú crees que todo el mundo se atreve a hacer eso? Amado, por Él es el Hijo de Dios, pero también de su Espíritu nos dio. En otras palabras, para que si alguien a ti te ha hecho o te está haciendo la vida de cuadrito, tú puedas decir, Padre, perdónala porque no sabe lo que hace. Eso es piedad. En vez de tú decir, Padre, hazme juicio, mira, se han levantado en mi contra, mira la calumnia que me están levantando, mira lo que están diciendo de mí, mira, Señor, cómo se han levantado, mira, Señor, mis acusadores. No, Señor, ten misericordia, porque así tú también tuviste misericordia de mí. ¿O acaso no tuvo Dios misericordia de ti? Si Dios la tuvo de ti, ve a tu casa y ten misericordia de tu casa. Ve a tu vecindario y ten misericordia de tus vecinos. Vete al trabajo y ten misericordia de tus compañeros de trabajo. Ora por ellos. Muéstrale la piedad que está en ti, porque a ti te aprovechó la piedad.
Si no te aprovecha la piedad, en consecuencia vas a ser un hermanito que va a tener siempre el gilete o el machete en la mano para cortar a todo el que le quede cerca. Y en cierto modo lo que vas a hacer es que vas a espantar a todo el mundo. Hermanos, se atrapan más moscas con una cucharita de miel que con un barril de vinagre. Tú atraes más al oyente hablándole de la verdad y de la bondad de Dios que reprendiéndole, condenándole, acusándole. Ayúdenos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Póngase de pie. Y si usted ha alcanzado misericordia, dígale: Señor, ayúdame a ser misericordioso. Porque si tú eres misericordioso, tú estarás haciendo una obra digna de su representación delante del Señor. Amén. Termino este tiempo con ustedes orando y diciéndole una anécdota de una niña, que se lo he dicho aquí como 100 veces, pero siempre es bueno repetirlo para que se nos grabe. Era un niño que era ciego y vendía manzana en una esquina. Era como una manera para que no le dieran limosna, él vendía manzana. Y pasaron unos niños tremendos, de estos niños traviesos, y le tumbaron la mesa de manzana y todas las manzanas rodaron. El pobre niño no sabía qué hacer porque todas las manzanas rodando y él era ciego. Pero pasó un señor y se detuvo y le recogió todas las manzanas y se las puso en la mesa otra vez. Y le dijo al niño: hijo, todas tus manzanas están en la mesa, no se perdió ninguna. Y el niño ciego, cuando oyó eso y oyó la voz del que le hablaba, le dijo: ¿eres tú Jesús? Él dijo: no, yo no soy Jesús. Él dijo: sí, tú eres Jesús. El Señor le dijo: no, yo no soy Jesús. Y el niño volvió y le dijo: sí, tú eres Jesús. Y él le dijo: no, yo no soy Jesús. Entonces el niño le dijo: sí, tú eres Jesús. Porque solamente Jesús se detendría a ayudar a un pobre niño ciego. Tú te detuviste a ayudarme. Tú te detuviste a darme la mano. Tú te detuviste a mirarme con misericordia. Tú te detuviste y pensaste en mí, que te necesitaba. Hermano, hermana, a ti te puso Dios en este mundo, en esta tierra y en este planeta y en este lugar, porque Dios te necesita como un instrumento en sus manos. No solamente para que tú te vayas al cielo solo, sino para que tú también arrastres todo tu vecindario para Cristo también. En el nombre de Jesús. Inclina tu rostro ahí. Padre, en esta hora, gracias por tu favor, tu misericordia y tu cuidado con cada uno de nosotros. Señor, nosotros rogamos que tu Santo Espíritu, Señor, revele cuán grande es el misterio de la piedad y cuán alto y profundo es el misterio de la piedad, Señor, que nos alcanzó y que se nos reveló. Por eso nosotros en este día rogamos que nos aproveche, Señor, el haber alcanzado tu piedad y el haber sido, Señor, nosotros testigos de tu piedad, porque nosotros podemos decir que tú has tenido piedad de nosotros. Por eso nosotros tenemos, Señor, el mandamiento de tener piedad también. Ayúdanos a ser piadosos, a ser compasivos, Dios mío, a ser misericordiosos como tú eres misericordioso. Ayúdanos, Señor, a mirar al mundo no con ojos de juicio, sino con ojos de misericordia, con ojos de piedad, para la gloria de tu nombre. Que tu gloria sea vista en medio nuestro y que tu poder sea manifiesto en cada uno de nosotros. Que podamos aplicar esta palabra, que aunque parece sencilla, es muy demandante, porque muchas veces estamos muy inclinados hacia el juicio y hacia la condenación. Pero tu Espíritu Santo nos dice hacia dónde debemos ir, y es hacia todo lo que agrada a tu corazón y edifica a tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Le da usted un aplauso a Jesús? Aleluya. Nosotros celebramos haber alcanzado misericordia de Dios. Y sabe, compartimos esa misericordia con todos los que nos ven y nos oyen. Si usted está aquí en este día
y usted nunca le ha dicho a Jesús: ven a mi corazón, entra en mi vida, perdóname mis pecados, hoy es el día de decirle al Señor: te recibo en mi corazón, perdóname, Señor, yo te he fallado mucho a ti, pero así como tú has tenido misericordia, ten misericordia de mí en esta mañana. ¿Qué usted puede hacer? Simplemente creer que Dios está dispuesto a hacerlo, y Dios está dispuesto a hacerlo. Él solamente espera que usted le diga sí, porque Él no te va a obligar. Él te va a llamar con cuerdas de amor y te va a buscar con cuerdas de amor, como el pastor busca sus ovejas, y te va a decir: te he estado esperando por todo este tiempo para manifestar mi misericordia en ti y a través de ti. Si usted está aquí en este día, me da una señal y me dice: pastor, yo quiero que usted ore por mí, quiero darle mi vida a Cristo, quiero rendir mi corazón a Cristo, y desde este día yo quiero ser también un hombre piadoso, como Jesús ha tenido compasión de mí. En el nombre de Jesús, me retiro hacia atrás para ver abajo y para ver arriba, y ver si alguien dice: pastor, yo quiero, sí, yo quiero hoy rendirle mi corazón al Señor Jesucristo. Levantar mi mano es señal de que quiero que Jesucristo haga una obra en mi corazón, que me limpie, me perdone y me restaure. Si usted ya lo ha hecho, entonces mi oración es que usted pueda decir: a mí la piedad de Dios me alcanzó, pero necesito ahora aplicarla de tal manera que mi entorno reciba también de lo que yo he recibido, en el nombre de Jesús. Amén. O sea que nos compromete a todos a salir de aquí con una misión, y es ser compasivos como nuestro Dios es compasivo, a ser piadosos como nuestro Dios es piadoso, en el nombre de Jesús. Amén, mis amados.